Bueno, después de un fin de semana donde anduvimos en turbo, Dios nos permitió estar en Agua Prieta el fin de semana compartiendo la palabra en una conferencia que se llama 12 horas con Él. Estuvimos allá viernes y sábado y fue ayer, y el sábado en la tarde tenía que oficiar una boda. Entonces terminé de compartir en Agua Prieta y literal nos vinimos volando en carro. O sea, solo imagínatelo, ¿verdad? Para poder llegar a oficiar la boda y estar en casa el día domingo. En verdad es un privilegio siempre que nos toca salir a compartir a otros lugares. Extrañamos estar aquí y extrañamos siempre lo que hemos logrado como iglesia. Yo sé que todas las iglesias están haciendo algo especial en el reino de Dios, pero siento que Adulam es algo que Dios ha levantado y que estamos siendo luz aún en otras ciudades, y escuchan de nosotros y saben de nosotros. Y ahora que estuvimos allá, estuvimos algunos predicadores de muchas ciudades, y en verdad todos era de que: pastor, felicidades por Adulam, felicidades por todo lo que están haciendo en Hermosillo. Lo seguimos desde fulana ciudad, lo seguimos desde no sé qué otra ciudad, y los muchachos del equipo de mi iglesia los ven y los siguen. Entonces, en verdad, iglesia Adulam, familia Adulam, estamos siendo luz aún para nuestros hermanos en la fe. Entonces, felicidades por eso también. Bueno, hoy entramos a la cuarta sesión de Fuera de Serie. Muy bien. Bueno, cuarta sesión de Fuera de Serie, y tiene como título El pez traga hombres. Wow. Yo creo que te imaginas, si has leído la Biblia. Es un buen libro, léela de vez en cuando, o sea, sí ayuda. Viene una historia, y en cada una de estas sesiones hemos visto esas historias extraordinarias de la Biblia. Por eso se llama Fuera de Serie. Pero esta historia es real, es verídica, no es la de Pinocho, claro que no. Es una historia bíblica, y es la historia, obviamente, de Jonás, ¿ok? Y quiero introducir el tema con la siguiente idea. En alguna etapa de mi vida cristiana, de más joven, escuché continuamente frases como: si le dices que no a Dios, Dios se va a buscar a alguien más. Escuché eso, ¿sí? O si desprecias a Dios, Dios no necesita a nadie, Dios se va a buscar a otro, ¿sí? O no eres indispensable para Dios. Y en verdad este tipo de ideas llegó a afectar mi relación con Dios, porque pensamos que necesitamos ser de determinada manera o portarnos de determinada manera para que Dios nos elija, o para que Dios nos llame, o para que Dios nos encuentre. Pero estas frases que te acabo de decir, en lo personal, y yo creo que es algo que viene de Dios, es incorrecto. No es cierto que si tú y yo le decimos que no a Dios, Él se va a buscar a otro. Eso no es cierto. No es cierto que si nos equivocamos, Dios se va a buscar a alguien más. Eso no es cierto. Mira, la Biblia entera habla de que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, la realidad es que la gracia habla de seres humanos que se equivocaron, seres humanos que se perdieron, seres humanos que se equivocaron y que no buscaron a Dios, pero que Dios vino a buscarlos a ellos. Entonces, el decir: si tú desprecias a Dios, Dios te va a buscar a alguien más, pues no hubiera hecho lo que ha hecho. ¿Sí me explico? No nos hubiera dado la gracia como nos ha dado su gracia. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y habló acerca de qué significaba el reino, usó tres parábolas en Lucas 15 que hablan de este mismo principio: algo perdido y alguien que lo encuentra. Y Lucas 15 empieza contando esta historia fabulosa de las 100 ovejas y una que se pierde, y que aquel pastor guarda las 99 y va y busca a la oveja perdida. Esa historia continúa con otra parábola, que es una mujer que pierde una moneda muy valiosa en su casa, y dice: barre toda la casa, limpia toda la casa hasta que encuentra la moneda, y va y celebra con sus amigas, con sus vecinos, que ha encontrado esa moneda. Y Lucas 15 cierra con, en lo particular, una de las parábolas, o mis parábolas favoritas, que es la parábola del hijo pródigo. Un hijo que se va, que malgasta todo, pero un padre que lo recibe con brazos abiertos, que lo perdona, que cubre su pasado, que le regresa el lugar que le pertenecía. Y mira, si puedo resumir la gracia en una frase, es eso: algo se perdió y Dios lo buscó. Eso es gracia. Porque mira, no estás aquí porque eres bueno.
tampoco estás aquí porque eres malo, porque hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque a la iglesia va gente que tocó fondo y necesita a Dios. No, 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 no estás aquí ni siquiera porque eres muy bueno, y tampoco estás aquí porque eres muy malo y necesitas a Dios. Estás aquí simple y sencillamente porque estabas perdido y Dios te encontró. No estás aquí porque tú decidiste por alguna razón. Dios ha guiado tus pasos. Dios, a través de tus generaciones, o aún a lo mejor tú eres el primero que tiene un encuentro con Dios en tu familia, pero la realidad es que tú y yo estamos aquí porque Él nos encontró. La historia se trata de que Él nos amó primero. La historia se trata de que Él nos buscó primero. La misma palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. No hay ser humano que se acerque a Dios por voluntad. Aún ese hecho está determinado en el amor de Dios. Él te buscó. ¿Y sabes qué? Él te encontró. Eso es lo más hermoso de todo. Él te encontró y por eso estás aquí hoy. ¿Y por qué te quiero hablar de Jonás hoy? Es por eso mismo. Porque la historia de Jonás tiene que ver con este principio. Y empiezo con Jonás capítulo 1, del verso 1 al 2, y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó y dijo, Dios, heme aquí, envíame a mí. Yo iré a donde tú me digas, a donde tú me mandes, yo obedeceré tu voz. Y entonces Jonás se levantó y dijo, Padre, haré lo que tú me pidas siempre, en todo momento. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Hay personas que tienen alguna disyuntiva en su vida y dicen, con que Dios viniera y me dijera qué hacer. ¿Te ha pasado? O sea, no sé qué hacer, tengo estas opciones y ¿qué le cuesta a Dios acercarse a mí y decirme, haz esto? Y ya, tan fácil. Pero Jonás tuvo ese privilegio, escuchar la instrucción de Dios directamente, pero también tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. Una decisión predeterminada, una decisión en su voluntad, porque el verso 1 y el verso 2 son fascinantes, son los polos opuestos, la gracia de Dios y la desobediencia humana. O sea, en esos dos versos tú puedes ver la gracia de Dios, porque Dios se acerca a Jonás, Dios le habla a Jonás y Jonás toma la decisión de huir de la presencia de Dios. El contexto es que cuando Jonás huye, toma un barco a Tarsis. Y cuando iban de camino a Tarsis, una tormenta empieza a azotar aquella pequeña embarcación. Y lo curioso de la historia es que todos los tripulantes empiezan a invocar a sus dioses. Y Jonás estaba en uno de los camarotes de abajo, dormido. O sea, si has estudiado el enneagrama en esta última temporada, Jonás era un super 9, dormido en sus problemas. La tormenta ya alejándose del plan de Dios y roncando. Mira, no sé si alguna vez te ha tocado alguna tormenta, pero me tocó hace como unos 2 años ir a San Carlos y rentar un yate y que nos llevara a pasear al mar, obviamente. Pues le dicen yate, ¿verdad, muchachos? Pero la realidad es que es una panga con una casita de campaña y ya le dicen, es un yate. Pero era un barquito que rentamos. Y salimos y sí, todo hermoso, el sol así en su esplendor. Y yo, ay, qué hermoso día. En verdad, llevábamos 10 minutos que entrábamos al mar y el cielo se cierra, se oscurece todo, empieza a caer la lluvia, el viento, las olas. Y yo, Cristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque... O sea, literal, la pastora Miss como gato, así mira, encima, así conmigo agarrada. Cuando venían las olas, veíamos al barco así, veíamos el cielo y luego atrás. O sea, fue algo horrible, fue algo horrible. ¿Y cómo puedes estar dormido en una tormenta? Qué impresionante. Dormido en medio de la crisis, dormido en medio de la tempestad. Pero cuando se acercan con Jonás, y regreso a la historia, le dicen, Jonás, levántate e invoca a tu Dios. O sea, alguien nos tiene que sacar de esto. Pero le preguntan, ¿a qué te dedicas? Ay, qué pregunta tan difícil. Porque Jonás dice, soy siervo del Dios Altísimo.
y estoy huyendo de él. O sea, qué respuesta, ¿no? Soy siervo del Dios, pero estoy huyendo de Moab. Y Dios revela que deben echar a Jonás al mar para que la tormenta se calme. O sea, después de invocar a cada uno de sus dioses, Dios revela que hay que echar a Jonás al mar para que esto termine. Y que gachos los de la tripulación, porque literal echaron a Jonás al mar. O sea, no sé si tú lo harías, pero si Dios te revelara, tienes que correr a tu hijo mayor de la casa para que las cosas mejoren. Imagínate, ¿no? Mi hijo, te voy a decir que a partir de mañana usted vive en la calle, ¿ok? A partir de mañana usted ya no vive. No, o sea, los tripulantes echaron a Jonás al mar. Y sigo con Jonás capítulo 1, pero el verso 17 dice así: pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Impresionante, porque no dice la Biblia qué tipo de pez era. No dice que era una ballena, no dice qué ballena era. La verdad no sé si una persona pueda sobrevivir dentro del vientre de un pez, pero la realidad es que Dios preparó un pez. Tal vez era un pez que no existía, que no había otra especie como ese pez, o a lo mejor era un pez que sí existía pero que no conocemos, no lo sé. Pero la realidad es que Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás no se ahogara, y lo trasladara a la playa donde él iba a realizar su propósito. Él dura 3 días ahí, 3 noches. La verdad no sé cómo sobrevive, dice que aún se enreda entre las algas y tantas cosas, pero sobrevive. Y después de esos 3 días, el gran pez lo vomita en tierra. Y quiero leerte esto, Jonás, me salto al capítulo 2, verso 10, y dice así: entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. O sea, Dios habla cetáceo. O sea, puedes creer. Pues, mira, hay en ocasiones que leemos la Biblia muy por encima y se nos escapan detalles tan impresionantes como ese. Dios habló con el pez. ¿Has visto Nemo alguna vez? ¿Te acuerdas de Dory? ¿Te acuerdas de Dory? Sí. El pescadito azul, como según ella habla cetáceo. ¿Sí te acuerdas? Me impresiona que Dios no solamente habla el idioma de los seres humanos. Me impresiona que Dios se comunica con toda su creación. O sea que, bueno, pero ese era un paréntesis cultural, ¿verdad? Habla con el pez, y lo curioso es que el pez sí le obedece. Lo curioso es que le dice trágatelo y se lo traga, y le dice vomita. O sea, qué obediencia de ese pez también. Va y lo vomita en tierra. Pero aquí pasa algo. Jonás literalmente esforzado a cumplir el plan de Dios. Y yo puedo justificar a Jonás porque el llamado era difícil. ¿Sabes cuál era el mensaje que Jonás tenía que dar a Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruida por su pecado. ¿Quién quiere dar un mensaje así? ¿Quién quiere dar un mensaje así? Te lo decía hace una semana. Si conociéramos el proceso de nuestro propósito, tal vez muchos dijéramos: Dios, mejor no. Sí, mejor así está bien. Y Jonás conocía cuál era el mensaje que él tenía que dar, y humanamente reaccionó así. Por eso huyó de la presencia de Dios y huyó de su propósito. Pero a fin de cuentas, Dios enderezó los pasos de Jonás. Él va a utilizar circunstancias en tu vida, una tormenta, tripulantes que te van a echar al mar, no sé, tu esposo, tu esposa, no sé. Tus hijos, no sé, pero Él va a utilizar situaciones. Él va a utilizar un pez, no sé, pero Él va a utilizar siempre las circunstancias para guiar tus pasos. Él va a utilizar las cosas de tu vida para enderezar tus pasos y siempre atraerte a su propósito. Bueno, Jonás llega a Nínive y empieza a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa predicación llega a oídos del rey de Nínive y proclama ayuno en toda la ciudad para que la ciudad se arrepienta y para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Y sabes qué? Dios perdonó a Nínive. Dios perdona a Nínive, pero la historia fuera de la ciudad es muy curiosa, porque Jonás acampa fuera de la ciudad de Nínive esperando que Dios cumpla la palabra que él dijo, esperando que Dios consumiera a Nínive. O sea, ¿en qué momento los vas a matar? O sea, ¿sí me explico?
Yo estoy esperando que caiga fuego del cielo. Sí, dice la palabra que Dios hace que de un día para otro crezca una calabacera que le sirviera a Jonás de sombra y de comida. Y ahí está Jonás, ¿no?, comiendo calabazas y diciendo: ándale Dios ya, y el fuego ¿dónde está? Destrúyelos, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero también Dios hace que de un día para otro la calabacera se seque. O sea, así como hizo que creciera, así hizo que se secara. Y Jonás se enoja. Jonás se enoja primero porque Dios no ha destruido la ciudad, pero también Jonás se enoja porque la calabacera se seca y empieza a renegar en contra de Dios. Y así termina el libro de Jonás. Es impresionante porque queda como inconcluso y te deja como mucho que pensar. El libro de Jonás termina con una pregunta y le dice: Jonás, ¿te enojas más por la calabacera que se secó que porque perdoné a una ciudad? O sea, ¿te molesta más el hecho de que una calabacera se pierda a que 120,000 personas perezcan? Y ahí termina la historia de Jonás. Y hay algo que quiero transmitirte acerca de la historia de Jonás, porque es nuestra historia también. Todos nos hemos desviado y todos nos hemos alejado de Dios, pero yo puedo, a través del Espíritu Santo, tal vez continuar con la historia de Jonás y escuchar a Dios diciéndole a Jonás: así como te perdoné a ti tus errores, así también perdoné a la ciudad de Nínive. Así como te he guiado a ti, tuve misericordia de ti a pesar de que te desviaste de mi propósito, así estoy teniendo misericordia de la ciudad. Porque escucha, todo llamado de Dios y todo propósito de Dios a tu vida es para manifestar su gracia a otros. Nunca, aunque las palabras sean de confrontación como las palabras de Jonás, nunca el propósito es condenar. Nunca el propósito es juzgar. Siempre el propósito es manifestar la gracia de Dios. Y me gusta eso porque Jesús habla de eso en los evangelios y dice: así como yo te he perdonado, tú perdona a otros. O sea, así como yo he mostrado gracia contigo, tú debes mostrar gracia a los demás. Hasta hay una parábola del siervo deudor, ¿lo recuerdas? Que va delante de su señor le perdona una gran deuda, pero cuando él sale de la presencia de su señor, él no perdona a un consiervo una deuda mucho menor. Y entonces el rey se molesta demasiado y es cuando emite un juicio. Cuando aquel que había recibido una gracia enorme no da la gracia de la misma manera. Y mira, tú y yo estamos aquí primero porque hemos recibido una gracia enorme como Jonás. Hemos sido perdonados, aún atraídos desde nuestros errores, atraídos desde nuestra huida y enderezados al propósito de Dios. Y ahora que hemos recibido tanta gracia, lo único que Dios nos pide es: muestra gracia como yo te he dado gracia a ti. Perdónalos como yo te he perdonado a ti. Alguien te ha lastimado, perdónalo como yo te he perdonado a ti. Muestra gracia. A veces tenemos este mal concepto que el arrepentimiento tiene que ver con mejorar nuestra conducta. ¿Sí? Y yo creo que también es incorrecto. Porque Dios no vino a cambiar conductas. Dios vino a cambiar corazones. La conducta, mira, la tendencia pecaminosa, mientras estemos en este cuerpo, siempre va a estar ahí. Pero la capacidad de perdonar, de amar, de ser generosos y de mostrar gracia como Él lo hizo por nosotros, también siempre va a estar ahí. Porque Dios espera más que tú muestres gracia que a que tú te portes de manera perfecta. ¿Estás escuchando eso? Él sabe que huiste a Tarsis. Él sabe y fue a buscarte. Tú y yo somos la oveja perdida. Tú y yo somos la moneda perdida. Tú y yo somos el hijo pródigo. ¿Sabes qué nos toca hacer ahora a nosotros? Celebrar que Dios ha perdonado a Nínive como nos perdonó a nosotros. Celebrar cómo la gracia de Dios puede abrazar y cubrir nuestra multitud de pecados, pero también la multitud de pecados de otros. Y te leo 2 versos acerca de cómo Dios endereza nuestros pasos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre se propone un camino, pero el Señor endereza sus pasos. El Salmo 37:23 dice: pero por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y mira, esto es una realidad. Me preguntaban hace algunas semanas en una entrevista y me decían: pastor, ¿cómo han logrado todo lo que han hecho en Adulam?
En tan poco tiempo, casi 1,000 personas, siempre oscilando en esa cantidad, 1,000 personas alcanzadas, cada semana personas salvas y cada periodo bautismos y personas que se acercan a Cristo y alguien los está patrocinando. Sí, o sea, el lugar donde están y la gente, ¿cómo le han hecho? O sea, ¿cuál es el plan que han desarrollado? Y yo, no sé. Es en serio, hay gente que dice, oh no, el pastor ha de ser bien calculador, así bien, y ha planeado. No. Sé que no ha sido por suerte, pero Dios es quien lo ha hecho. Dios es quien ha guiado nuestros pasos. Dios es quien ha estado en medio de las tribulaciones. Fíjate, Él ha utilizado esas cosas para siempre enderezar nuestros pasos. Pero es ahí donde podemos darle gloria solamente a Él. Porque si, bueno, hay personas que creen que todo fue frío y calculador, ¿sí? Que lo hicimos premeditadamente. No, ha sido Dios. Solamente hemos dejado que Él guíe nuestros pasos. Mira, a pesar de nuestros errores, Él ha guiado nuestros pasos. A pesar de que nos hemos equivocado, Él ha guiado nuestros pasos. A pesar de que hemos pecado, Él ha guiado nuestros pasos siempre. Esto es resultado de la gracia de Dios. No es resultado de ninguna persona, no es resultado de ningún sistema. Porque hay iglesias que dicen, crecimos por fulanito sistema, crecimos porque seguimos fulanita estrategia. No, Adulam es el fruto de la gracia de Dios. Una y otra vez Él se ha encargado de eso. Y me siento en tantas ocasiones como Jonás. Y yo le he dicho en otras predicaciones, gracias. Me siento muchas veces como Jonás, porque yo también huí de mi propósito. Desde pequeño Dios me hablaba a mi corazón y me decía, yo quiero que seas pastor. Y yo, no, Señor. Sí, y al tiempo Dios venía otra vez y me decía, es que yo quiero que tú seas, tú eres el que yo quiero que lo haga. Y yo, búscate a otro. Me lo han repetido tantas veces. Me han dicho tantas veces que si yo te digo que no, a ti te da igual y que te vas a ir a buscar a otro. Y me dice, no, yo no quiero a otro, yo quiero que tú lo hagas. Y yo, pues otra vez, no, gracias. ¿Sí? Y Dios empezó a usar tormentas. Dios empezó a usar peces. Dios empezó a usar un barco, una tripulación. Dios empezó a usar circunstancias para guiarme a mi propósito. Y casi literalmente yo sentí como el gran pez fue y me vomitó en mi propósito. Hoy amo lo que hago. Amo ser pastor, amo mi casa, Adulam. Amo el llamado que Dios me ha dado. Pero en el proceso yo vi gracia sobre gracia a mi vida, una y otra vez. Y por eso te digo, yo me puedo sentir como Jonás. Pero hay un verso que manifiesta aún más lo que significa este proceso. Y es un verso que viene en Jeremías, que dice, Dios me sedujo y yo me permití seducir. Y luego Jeremías dice, Dios fue más fuerte que yo. Dios fue más fuerte que yo. Y no es una fuerza en violencia, porque a veces creemos eso. No es una fuerza para hacernos daño, porque aún en medio de la tormenta Dios preparó un gran pez. En medio de las circunstancias, la vida de Jonás nunca corrió peligro, porque la realidad era que Dios tenía un plan perfecto para él. Pero también es una realidad que Él fue más fuerte que yo. Él fue más fuerte que tú. Porque tal vez tu intención de vida no era esta, porque tal vez tu plan de vida no era este, pero así es Dios. Hace algunos meses nos tocó viajar al equipo a Tijuana, al equipo de liderazgo. Y esto no es por jactarme yo como persona, pero yo sí quiero realzar algo aquí. La convicción de alguien por el plan y el propósito de Dios. Y íbamos en el avión todos, y uno de nuestros líderes era la primera vez que viajaba en avión y llevaba mucho miedo. O sea, literal iba así agarrada del asiento, y desde que iba subiéndose al avión iba temblando, y todos así como que tranquila, no pasa nada, así con mucho miedo. Y en esa ocasión Joel, el niño pastor, nos había acompañado
a Tijuana. Y recuerdo que se acerca con esta líder y le dice, oye, tienes que confiar en Dios. Ese vato predica desde chiquito, o sea, tienes que confiar en Dios, le dice. Tienes que romper tus límites, así. Y luego, Dios va con nosotros aquí. Pero dijo algo impresionante. Dice, es más, dice, mi tío Gama va en este avión, dijo. Por lo tanto, este avión no se puede caer porque él es el pastor de Adulam. Y a Adulam le queda mucho por hacer y mucho por conquistar. Por lo tanto, el avión no se puede caer, le dijo. Y yo, mira, esta convicción no tiene que ver con mi persona. Tiene que ver con la convicción de Él, que cuando Él te ha elegido, cuando Dios te ha elegido, ¿qué? No hay tormenta que te mate, no hay pez que pueda destruirte, no hay situación que pueda lastimarte, porque vas directo al propósito de Dios. Él está guiando tus pasos, Él está cuidando tus pasos, no estás desperdiciando tu vida, aún tus equivocaciones, Dios las ha cuidado. Porque podemos decir, he cometido tantos errores, todos. Jonás lo hizo, Jacob lo hizo, ninguno de ellos era digno del plan de Dios. Pero estas historias nos enseñan un principio: todos somos candidatos. Todos somos candidatos. La misma palabra nos enseña que el don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Que Dios no regresa y dice, siempre no. ¿Sí me explico? Él no se arrepiente de haberte amado, de haberte llamado. Y sigo con la aplicación. Mateo 12, del 40 al 41. Dice así: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Mira, la aplicación de la vida de Jonás siempre apunta a Jesús. O sea, cada vida y cada personaje de la Biblia apunta al protagonista de la Biblia, que es Cristo Jesús. Lo que tú ves en la historia de Jonás es otra vez una manifestación de cómo Dios está relacionándose con nosotros. Pero dice, así como Jonás predicó para que Nínive se arrepintiera, así hoy, dice, el Hijo del Hombre está predicando, y este Hijo del Hombre es aún mayor que Jonás, para que nos arrepintamos. Otra vez, arrepentimiento no es que te portes súper bien, ¿sí? No es que cambiemos una conducta por mera religiosidad. Tiene que ver con mostrar gracia a otros. Porque yo creo que entendemos la gracia cuando primero entendemos el pecado. Entendemos el regalo de la salvación cuando primero cuando entendemos también lo terrible del castigo que merecíamos. Jesús lo enseñó: al que mucho se le perdona, mucho ama. La respuesta a la gracia tiene mucho que ver con conocer de dónde te sacó Dios, de dónde te rescató Dios, de qué te perdonó Él, en dónde estabas perdido y cómo Él se acercó a tu vida. Es ahí donde tú y yo podemos estar convencidos por el Espíritu Santo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pero convencidos no para condenación, convencidos para gracia. Porque nunca el mensaje es para condenarte, nunca el mensaje es para hundirte, es para reconocer qué tan bueno Dios ha sido en nuestra vida. Y en estas fechas, en estos últimos días que se celebran tantas cosas en México, hay algo que yo no puedo ignorar, que es la celebración del 31 de octubre de 1517, que es la Reforma Protestante. Sí, a lo mejor con tantas fiestas que se hacen en nuestra cultura lo olvidamos, pero hoy quiero recordar los 5 principios. En la historia de la Reforma le llaman las 5 solas de la Reforma, que hablan y que afirman todo lo que hoy he querido traer a tu corazón. La iglesia había caído en ciertos errores terribles que ataban a la gente en una conducta incorrecta. Y llega un hombre llamado Martín Lutero
a reformar este tipo de conductas, pero no a reformar o a encontrar el hilo negro, sino que llevó a la iglesia a encontrar realmente la base o la raíz de lo que Jesús nos había dejado. Y te explico cada una rápidamente. La primera se llama solo escritura o solo la escritura. Y habla de que la Biblia es la más alta autoridad que tenemos. No es otro libro, no es un libro escrito por alguna autoridad terrenal. La Biblia es nuestra más alta autoridad. Pero en este punto 1 también es que la Biblia es accesible a todas las personas. Mira, en el día del Pentecostés, Dios cambió el idioma de su iglesia para que hablaran idiomas a su generación. Pero en el día de la Reforma, Dios inspiró a hombres para traducir la Biblia que ya estaba escrita en idiomas de su generación. Cada vez que el Espíritu Santo hace algo con su iglesia, es para hacerla entendible a su generación. En el día del Pentecostés a través de las lenguas y en el día de la Reforma a través de la traducción de la Biblia. Entonces habla de eso, de que la Biblia es el instrumento de todos. El segundo es solo fe. Y eso significa que la salvación no es por obras, no es por méritos personales, no es porque seamos buenos o malos, es por fe en Jesús. No hay otra manera de ser salvos. Es porque creemos en lo que Cristo hizo, es porque creemos en su sacrificio y a través de esa fe podemos ser salvos. El tercero es solo gracia y habla de que la salvación es un regalo de Dios, un favor inmerecido de Dios. No lo podemos conseguir, no lo podemos comprar, realmente es solo un regalo de Dios. 4, solo Cristo, y me encanta esta, porque dice que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ninguna persona que haya muerto, por más buena que sea, que pueda ser un mediador entre nosotros y Dios. No tienes que ir con alguien más bueno que tú para decirle, oye, hazme el paro y dile a Dios algo de mi parte. Hay gente que todavía se me acerca y me dice, pastor, tú que estás cerca de Dios, ora por mí, porque no, mira, yo estoy cerca de Dios porque Él se acercó a mí. Tú estás cerca de Dios porque Él se acercó a ti también. No es por mi posición. No es porque hoy sí el ungido. Tú también estás ungido. Sí, tú también eres su hijo. Esto no me hace más ni menos que tú. Somos un equipo, somos un mismo reino. Y sí, Dios pone líderes en su reino, pero eso no significa que tú estés más lejos. Tú estás igual de cerca que yo, porque tú has recibido la misma gracia que yo. ¿Estás escuchando eso, verdad? Por último, solo a Dios la gloria. Me encanta ese. Porque cuando vemos la salvación desde este ángulo, cuando entendemos, la salvación es por fe, no depende de mí. La salvación no es por obras, no depende de mí. Mira, si la salvación dependiera de nosotros, todos ya la habríamos perdido. Hay gente que me ha dicho, la salvación, el pecado te hace perder la salvación. Pues ninguno de los que estamos aquí somos salvos. ¿Quién no ha pecado? Y luego me dicen, es que es el pecado de muerte. Todos los pecados son de muerte. Todos los pecados. ¿Sabes qué es realmente lo que hace toda la diferencia? Que tú muestres la misma gracia que has recibido. Es en serio, que tú muestres la misma gracia que has recibido. El corazón cambia a través de conductas donde tú muestras lo que ya recibiste, donde no estás obsesionado en ganarte algo que Dios ya te regaló. Y es en este contexto donde podemos decir, solo Dios se merece la gloria. Porque Él se hizo hombre en Jesús, Él murió en la cruz por mis pecados, Él pagó el precio de la justicia, Él pagó el precio de mi castigo. Y no solamente eso, siendo hombre me buscó, se acercó a mí, me llamó y me encontró. O sea, Él hizo todo. ¿Sí escuchaste eso, verdad? Él hizo todo. Por eso hoy la iglesia le da la gloria al único que la merece, es a Dios. Él es el único que merece toda la gloria. Y termino leyéndote un verso, Efesios 1 del 4 al 5, porque es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Dios, ¿por qué yo, si soy tan falto? ¿Por qué si me he equivocado tanto? ¿Por qué si he hecho cosas tan terribles en mi vida? ¿Por qué me elegiste a mí? Y respuestas tal vez hay muchas, pero la palabra de Dios da una sola respuesta. Y quiero leerte el Efesios 1 del 4 al 5, dice así: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí te va.
según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos ha elegido? Si esta versión estuviera en versión Viva México, sería porque le dio la gana. A Él le dio la gana elegirte. ¿Y a ti qué? ¿Sí me explico? Él quiso hacerlo. ¿Eres lo suficientemente bueno? No. ¿Sí? O sea, ¿es por méritos? No, es porque Él quiso. Y si te preguntas, ¿y por qué me ama Él? Porque eres suyo. Así de simple. Porque eres de Él. Si tu hijo va contigo y te dice, papá, ¿por qué me amas? O sea, sí, ¿por qué me amas? ¿Qué le vas a contestar a tus hijos? Lo amas porque es tu hijo y ya. Porque es tuyo. ¿Sabes por qué Dios te ama a ti? Porque eres de Él. Porque eres su propiedad. Porque eres su hijo. ¿Y sabes por qué te eligió? Porque Él quiso. No estás aquí porque tuviste suerte. No estás aquí porque hayas hecho algo bueno o malo. No estás aquí, no. Él ha guiado tus pasos. Estás aquí porque Él te eligió. Y estás aquí porque Él quiso. Porque esa fue su voluntad. Siempre. Cantamos. Ponte de pie, iglesia, por favor, y canta con nosotros.